Era el jugo, ahora que vendrá el nuevo, que acabo de arrancar otro. Bueno, estamos hoy fantásticamente acompañados. Estamos con Miguel y con Nando y Miguel, que ya los conocéis de esa emisión anterior que hicimos en Casasola de Arión, donde estuvimos emitiendo esa conferencia tan interesante que llevaron a cabo estos dos investigadores del misterio. eh, Sabéis, como de costumbre, porque lo importante, Irene, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenida al directo. Lo importante siempre es lo que nos tienen que contar los testigos y nuestros invitados. Miguel, Nando, buenas noches, ¿cómo estáis? Bueno, pues tenemos aquí a estos dos investigadores de lo paranormal que vienen con un proyecto muy especial, es ese proyecto Kilómetro OVNI, este grupo de investigación que han creado estas dos personas. Soy de Zamora, ¿verdad? Si no me equivoco. Yo sí, Zamora, y yo soy de Valladolid. Lo que pasa que, bueno, en la zona en la que estamos investigando, pues es entre Valladolid y Zamora. La verdad que está bonito porque bueno, yo vivo justo en esa línea invisible que separa Valladolid-Zamora y Morales de Toro. Y la unión de dos personas, de Mauricio y de Jehová, investigando en una zona donde ocurren bastantes fenómenos de casos, etcétera. Digamos que es una zona muy caliente, ¿verdad? Hemos detectado que hubo un buen de avistamientos. Kilómetro OVNI nace de la restricción de la Riksdag. Es un nombre que nos puso el propio director de la revista. Creció muy bien, ¿verdad? Porque es justo lo que perseguimos, ¿sabes? Estoy a mi idea haciendo kilómetros, ¿no? Digo, nos hace falta un nombre, ¿no? Que era un nombre para este grupo y bueno, nació de ahí de más allá. De más allá. Bueno, tenemos como se acaban de presentar ellos aquí a Miguel y a Nando, dos investigadores, dos aficionados investigadores. ¿Qué es lo que sois exactamente, chicos? Encantados, curiosos, los estudiosos, buscadores de la verdad, De los sucesos, y sobre todo es una búsqueda también como de interior, ¿no? Del conocer el saber, ¿no? Del crear. Entonces es una aportación personal, en mi caso, de averiguar qué es lo que esconde todos estos fenómenos y enriquecerse con ello. Yo también soy uno de los que busca cosas que tenía. A mí me gusta rescatar esas historias, esas leyendas, que ves que luego hay un suceso real detrás de cada dieta. Ese boca a boca de se ha visto algo, etcétera. Lo que también es culto plano, porque estos sucesos son historia y es cultura de los pueblos y de que suceden. Digo los pueblos, pues porque el boca a boca llega a difundirse bastante bien un suceso que ha podido ocurrir. Eso es. Y también recordando lo que es también los pasos, como un juez en Zamora investigó, juez de Federico Acosta, que en la década de los 70 empezó a investigar casos de la zona porque había un gran número de casos y le llegaban muchos casos de apariciones, de fenómenos, y que él empezó a estudiar. Entonces, nosotros, yo siempre también decimos que también es como los sucesores del juez, ¿no? No de esos casos que hubo. Vosotros, ya que estáis especializados en la investigación de campo en esa zona entre Zamora y Valladolid, ¿no? O sea, estáis rescatando, sobre todo rescatando esos antiguos que crearon Bueno, tanta afición, modernos también, ¿verdad? nuevos y nuevos, porque vamos buscando historias por los pueblos y va saliendo una historia nueva, actual, que va sucediendo y que yo qué sé, pues eso, ¿no? Que te llegan también muchas veces de otras personas o incluso te lo cuentan la gente del pueblo. O incluso también rescatando casos antiguos. O sea, casos que, como lo que es el caso del tractorista, de Emiliano Velasco, el tractorista, que en estos tiempos que corren todavía encontramos testigos y dan fe de lo que sucedió en 1975, que por cierto se cumple el aniversario este 16 de julio. Va a salir un reportaje en el Reino de Castilla este fin de semana, tanto como en audio como en vídeo, recobrando el caso que sucedió, aniversario de 50 años, y dan fe, que nos hemos encontrado incluso familiares y testigos del suceso. Y eso es muy importante, porque realmente fue así. La nieta de un señor que su abuelo entregó ese cristal, ese famoso cristal del Venderi, y vio con Santo Orgullo que no enteré la barba. Nando, Miguel,
la gente que nos está escuchando, seguramente que nosotros que somos aficionados al misterio, conocemos el caso perfectamente, pero seguramente que muchas de la gente que nos está escuchando en este momento, que nos escuchará en un futuro, no conoce bien la historia. Estamos hablando del caso del tractorista, yo lo conozco, como os decía antes, de San Román de Ornija, pero es una agresión de un ovni a un tractorista, a una persona, a un ser humano, ¿verdad? Contarnos un poco el caso por encima. Vale. Emiliano Velasco Báez es un agricultor que es de la Ornija, pero trabaja en los Villaster, cerca de Pedrosa del Rey. Los Villasteres está entre Zamora y Valladolid, en esa franja invisible que divide las provincias. Se encuentra trabajando para un señor de una finca, y la finca se conoce como la 21, y mientras él va arando, de repente baja un objeto del cielo que él denomina como lata de conservas, pues en la parte del hilo una especie de sombrerillo con unas ventanas, 2 ventanas y un cincho alrededor del objeto y unas tres antenas. Ajá. Da diferentes vueltas alrededor del tractor, se va cerrando en cada vuelta, pero no persigue tanto, porque eso lo decía el otro día. Sí. Él estaba a su labor, esto estaba con objeto de vueltas y vueltas y vueltas, entrar y digo, estos son bobadas, ¿no? Hasta que le fue acercándose más y más y más, pero La tieta de la persona que contrató a Emilio, pues fue un buen fichaje, porque el hombre, después de este encuentro, de esas vueltas, ese objeto dando media hora, dando vueltas alrededor de ese tractor, ese guiara rápido, trabajo, y estaba a trabajar, todo su lado. Pues en una de esas vueltas, el objeto se pone delante de él, se ilumina, y ahí entra un poco ya en pánico, porque ve que se ha iluminado las ventanas y el cincho. Es una iluminación. Vuelve a dar varias vueltas, pero ya cuando detrás de repente lanza un rayo y incide ese rayo, supuesto rayo láser, incide en un haz de luz, incide en el tractor y queda un agujero, pues como el que podemos ver aquí. unos 5 milímetros. Son exactamente 5 milímetros aproximadamente y es totalmente el círculo, o sea, perfecto. Ajá. Perfecto. Tenemos constancia de que el cristal fue estudiado por varios investigadores que estuvieron haciendo diferentes pruebas y se sabe que es el Ford y se Padre Felices, ¿no? Padre Felices. Una pregunta, ¿el padre Felices fue también la persona que observó aquel objeto gigantesco en Valladolid? Sí, el ovni gigante de la década de 1970. Y lo observó con un telescopio. Sí, telescopio, sí. Se vio toda la región, desde Valladolid, medio del campo, medio de los secos, o sea, fue brutal. Sí, fue brutal. Miles de personas. Dicen que puede haber sido posiblemente unos casos ovni con más testigos de la historia en España y posiblemente en el mundo. De verdad, sí, sí. Porque llegan las fiestas y la gente estaba allá. Esa fiesta. Entonces, pues eso, pues este rayo pactó, hizo este agujero y se llevó a estudiar y tenemos constancias de que está en la Universidad de Valladolid. Sería interesante investigar, tragar y sacar. Cristal, creo que cuando lo dieron ya estaba hecho añicos o algo así, o ya lo debieron dar de añicos, no lo sé. Algo sé que según esta nieta de esa persona que su abuelo entregó el costal, estuvo allí la Guardia Civil, estuvo allí los ¿cómo se llama esto? Sí, eso es lo que es balística. La balística. Cerebro de balísticas. También. Allí mismo me dio un policía o guardia de la Academia de Ávila, creo que se generó un informe sobre ese tipo de impacto de ciudad. Entonces se ve en ese impacto que no se fractura, o sea que es un círculo perfecto y no se fractura. Lo que está diciendo mucho allí. Estamos en la aldea de San Miguel, en la ermita de la aldea de San Miguel, que nos había parecido una idea estupenda subir hasta aquí por la noche despejada que tenemos, pero se ha levantado el aire y el audio siempre es un poquito más complicado, os voy a pedir disculpas, pero nada, se hacen Nando y Miguel un poquito más el micro y tratamos de seguir la conversación con estos dos investigadores aficionados al misterio que están tratando de rescatar, como se estaban contando, todos esos casos clásicos y los que van saliendo, porque no son ufólogos de salón, como decía el gran Juan José Benítez, sino que son ufólogos de los que ponen el pie en el terreno y se van a investigar. Oye, ¿cuál para vosotros? Me estabais hablando de ese caso de San Román de Ornija. Para vosotros la búsqueda en este proyecto que tenéis de Kilómetro OVNI, ¿qué es lo más interesante? ¿Qué os gusta más? ¿Encontrar el caso, la búsqueda, la investigación? El contacto con el testigo y rescatar casos nuevos. Eso nos encanta. Que nos lleven al lugar del suceso, que nos cuenten su historia.
eh, algo muy importante que es que se sientan también escuchados, porque yo a veces no somos ni psicólogos ni nada, pero creo que actuamos como... Sí, como terapia, ¿no? Precisamente el caso, por ejemplo, de Aurelio, este hombre que fue perseguido a la entrada de Nava del Rey por un ovni, estuvo perseguido y que fue conducido, vamos, fue una luz, dirigido por una luz, en el cual iban él y otro ocupante, y que a la entrada de Nava del Rey, pues esta luz cogió el mando de ese vehículo y les dirigió, estuvo 7 minutos. Entonces, él nos lo contaba, nos relataba con una vivencia, con esa vivencia, con esa fuerza del que lo ha pasado eso, y nos relataba todo eso. Entonces, él se sentía libre al contarnos, ¿no? Y Rajoy nos contaba, por ejemplo, que se llegó incluso hasta enfrentar con una persona que se mofaba de él, a ver, y se llegó a enfrentar, o sea, tal era la convicción que tenía de que lo que había vivido él, eso. Entonces, él al hablar con nosotros se sentía, pues, libre, se sentía como descargado, ¿no? O sea, que es muy escuchado. ¿Creéis que la gente que tiene una experiencia ovni, que sufre un avistamiento, que tiene el encuentro con un ser humanoide, y no por miedo no se lo cuenta a nadie, solamente se lo cuenta a su círculo más cercano, más íntimo, creéis que cuando hace público el caso, cuando libera toda esa carga que lleva dentro, se siente mejor, cambia su vida? ¿Qué habéis descubierto? Pero que se quitan una carga decir que no, y si se arriesga a la opinión pública, que sabes, de gente que no va a creer y que no lo va a creer, pero se limpia por sí mismo, yo creo, no a la hora de expresar todo eso que ha ocultado y sobre todo si va conociendo gente en un futuro de que le cree la historia y tal, creo que es muy positivo para el testigo. Para el testigo. Se siente escuchado por nosotros, porque muchas veces, en ocasiones, que esto no se lo puede relatar incluso su círculo cercano y su familia. Entonces, el contarnos a nosotros diciendo, oye, pues esto es verdad, tal, y lo siente y lo vive y se siente como más libre, ¿no? Pero lo que yo quiero contar un caso de Chihuahua, de una chica que se llama Yoli, que iba con su coche, venía de un concierto, iba con su coche por otra amiga. Resulta que, sin saberlo, de repente aparecen por otro lugar conduciendo, pero no son conscientes de dónde están. Pues de repente una de ellas es como que se da cuenta y decir, ostras, ¿qué hacemos aquí? Ahí hubo una especie como de, llamémosla abducción o llamémosla como queráis. Esta chica me lo contó y eso, pues, la verdad que es un trauma que se generó en ella después de todo eso y se liberó a la hora de A la hora de contarlo. Pero es... Oye, ahora que has contado el caso de esta chica de Córdoba, ¿verdad? Me has dicho, ¿cómo os llegan a vosotros los casos? ¿Cómo os enteráis de todos estos casos que ocurren a lo largo y ancho de la geografía española? Pues en ocasiones pues tenemos referencias de ellos, vamos a investigar el sitio que nos ha comentado qué pueblo puede haber estos testigos y entramos y preguntamos. Y otras veces vamos a la aventura y entramos y bueno, el lugar más frecuentado en el pueblo pues es el van. Y ahí preguntamos, ¿has visto esta luz? ¿Sabes del testigo que ha...? Cuando volvamos a Villalba no hay bar ahora. Bar, pero bueno, van los saberes pequeños. Y preguntamos, y digo, ¿ha sucedido este caso? No, pues, y la persona nos responde, bueno, pues sí que he oído que puede ser esta persona al otro, o yo lo he vivido, ¿no? Hoy voy a contar, o no. Hay muchas veces en ocasiones también que llegamos y no nos cuentan cosas, lo que haya. Y otras veces que les gusta contarnos. O algunas veces, como un señor en Vía Vendimio que nos dice, pero os estáis riendo de mí. Y yo digo, no, es que estoy en serio. Y por ejemplo, yo qué sé, entramos en Mota del Marqués y vemos a Arsello el mayor. Y dijimos, ya sí, que seguro, al ser mayor y tal, seguro que tiene algo que contar. Pues le decimos, oye, mira, venimos aquí porque nos han dicho que alguien ha visto algo, que se han visto las luces. Y dice, quizá venís por mí, por algo de un ovni, ¿no? Y resulta que era el primo de Emiliano Velasco Báez, que es el caso de... Causalidad. Por algo, todo sucede por algo. ¿Vosotros creéis eso precisamente, que muchas veces los casos van llegando porque tienen que llegaros, porque hay algo... Y esto convenció. El destino muchas veces puede estar escrito y suceden sucesos porque te tienen que pasar en la vida, ya sea por un aprendizaje o porque tengas que difundir algo. Hay un caso, por ejemplo, de las agricultoras de Villalbarba, que uno de sus hermanos
antes de que suceda este caso, yo le decía casualidad de hace 10 o 15 años atrás. O sea, qué casualidad encima que sea el hermano justo de este caso. Es que es la mar de curioso. ¿Tú le vendiste su coche? Y no, bueno, él me ve, bueno, sí, yo le vendí vamos, le vendí una moto. Y contarnos un poco el que os escuché el otro día en la conferencia en... Nadie es que se envía de barba. Pero si está el caso de las agricultoras, que es en Villalar de los Comuneros, donde se celebra la fiesta de Castilla y León, pero ellos son de Villalbarba. Y luego está el caso de dos agricultores, que ya tocamos las dos partes, son mujeres y dos hombres. Y estos dos casos son nuevos a la ufología, son completamente nuevos. Claro, ¿qué ocurrió un poco con el tema de Villalar, por ejemplo? ¿Qué sucedió con respecto a estas agricultoras? Van a cambiar el riego, como cualquier noche de verano. A la una, son a la 1 de la mañana. Sí, 1 de la mañana. A partir de las 12 el riego es más barato para la agricultura regar, porque les cobran menos. Se encuentran con el coche hacia de Villalbarba, hacia Villalar de los Comuneros, que está cerca. Van hacia la caseta, donde tienen ahí un pívot y luego tienen también un campo de guisantes. Y de repente aparcan el coche porque ven en el cielo, justo al llegar a la caseta, de donde tienen ahí los plomos para cambiar el riego, ven como unas estrellas, como estrellas fugaces, pero la sorpresa es que se convierte en una especie de objeto grandísimo. Sí, un objeto grandísimo en forma y que tenía una forma o daba la sensación de que fuese un objeto biológico. O sea, un objeto biológico. Un objeto, sí, palabras como metálico y o biológico. Claro. O unas venas, como unas luces que pasaban de un lado para otro, la forma de vena iban cambiando y la forma, la expresión es que era de una forma biológica. Y lo sorprendente también que nosotros preguntamos, bueno, pues este objeto, ¿a qué altura tenías? ¿Tenías a lo mejor a 20, 50 metros? No, a 5 metros de altura, 4 5 yo. O sea, Se lo tenía estaba encima. Emitía ruido, bajaron la ventanilla para ver si se metía algún sonido o algo. Cierto es que entró en pánico la hermana. Esta otra, una de las testigos tenía menos miedo. Y salió fuera. Salió fuera, apagó los gatos y se marcharon directamente a la Villalba a encontrar a su hermano. Casual que su hermano es el que le gustan estos temas. ¿Qué conocí años atrás? Sí. Atrás, casualidad. Ellas sí son conscientes de estos temas porque habían visto pues, luces y tal en el pueblo, pero no eran tan aficionadas como su hermano, ¿no? Y claro, su hermano se arrepentía de no haber ido a cambiar el riego. Cambiar el riego, Y está ahí el objeto. Aparte que también hay, a la vuelta también hay un tiempo perdido, que ellas cuentan, no de unos 45 minutos, yo diría, y que vamos, la última vez... Para aquellos que no conozcan un poco la terminología, ¿qué es eso del tiempo perdido? Tiempo perdido es cuando hay, por ejemplo, a ella se le pasa súper rápido ese encuentro, pero claro, están en el coche, del coche bajan los plomos y se marchan. Pero han pasado 40 minutos. Una actividad que hubiera durado, ¿cuánto? En 10 minutos. 15 minutos, eso es. No corres incluso menos, o incluso menos, 15 minutos, pero hay un día. Y estas dos testigos tienen... 100% desde el tiempo perdido por una llamada de teléfono. ¿Qué haces? Decir, ahora sí, otra llamada. Ajá. O sea que hay registro. Sí. Qué bueno. Y ellas han tenido algún tipo de noción de qué es lo que les ha podido suceder, qué es lo que... Sí, cuando se habla con ellas de que ha habido un tiempo perdido tal, se le ha generado un poco más de pánico y de miedo a que lo ha podido pasar, ¿no? También es cierto que tuvieron la misma sensación las dos cuando llegaron a la casa, porque yo creo que es de la adrenalina, ¿no? Cuando es de la adrenalina, cuando todo eso baja, genera una sensación como de ansiedad, cansancio, agotamiento, y las dos coincidían mucho en esos síntomas, ¿no? Estábamos hablando de toda esta zona de Villalar, estamos hablando, ¿qué tiene la zona de Zamoras, Valladolid, esa linde imaginaria que hay, esa frontera imaginaria que hay entre Zamora y así? ¿Qué tiene esa zona que le hace tan especial? La opinión de Zamora, por ejemplo, hablaban que Zamora es una de las zonas más altas de avistamientos en España en los años 70 y principios de los 80 aproximadamente. Había un titular que decía que se veían 50 avistamientos al año. ¿Al año? Sí. También hay un titular que dice que la NASA está investigando cines Zamora, que es titular falso, porque luego dentro de la noticia nada tiene que ver.
Pero, ¿qué sucede en esta zona? Eso es muy difícil de saber. Muy difícil. Ilias Babik, que decía que pusieron en el mapa diferentes avistamientos y se generaron diferentes líneas. También podría ser algo, o a lo más. Eso me llama mucho la atención, os lo oí también el otro día en la conferencia. Líneas Babik. ¿Cómo nos explicarías a una persona profana concretamente qué son las líneas Babik? Recuerdo que investigador lo propuso y estuve estudiando también, sí. Es la letra de la... O sea, no, iba poniendo, pues como si pones chinchetas en el mapa y te vas generando así, vas que ya. Atrás de años 50, 70, ya había una cantidad de avistamientos terrible. Años atrás ya estaba, por ejemplo, JJ Benítez, recabando lo que es casos tras casos, yendo por la comarca y dando fe de todos estos avistamientos. También estuvo en su época Sisto Paz, no es casualidad, también Sisto Paz, y ya estaba ahí. Con la suerte de que JJ Benítez pudo vivir en el periódico haciendo este tipo de capítulos que nos hemos encontrado. Tenemos una gran cantidad de avistamientos de frenología y en Zamora. No sabemos qué, a ver, también podemos tener una teoría de que a lo mejor tiene un cierto telurismo, una cierta energía procure para que estos objetos, estos aprietos, sucedan. hay sucesos que te encuentras desde ovnis que responden a coches, a luces, desde luces que se convierten más sí. En un coche, en un coche. Hemos encontrado, sí. Nos hemos encontrado un Oye, contarme ese caso, contarle a la gente que os está viendo ahora. Por cierto, un saludo. Mataba a una persona que fue una de las personas que he conocido en Zamora, porque ha habido, lo presenté en mi libro en Zamora, empezaron a llegar bastantes testimonios y me sorprendió el caso de uno que se encontraba, que casualmente no pasaba ningún coche por esa zona, que es algo también muy, muy casual, de que sucede mucho en el tema de la ufología, ¿no? Que sucede que vas por la carretera, no te encuentras con nadie, y justamente en ese momento te encuentras con el misterio se encuentra contigo. Pues esta persona relataba que había una potente luz, que de repente de esa luz aparece como en la carretera un coche, con dos personas, una pareja, mayor con una vestimenta clásica, muy clásica, como americana, que se tiran hacia una zona de Zamora y este testigo tira hacia otra zona. Lo cual estamos ante, a mí, algo muy impactante, que no me esperaba encontrar una historia de estas. Claro, es que es curioso. Un poco de infiltrados dentro de... Qué parecido al caso con Hilo. Sí, de maíz, sí. A ese caso que recuerdo que José Benítez, dos hombres, dos luces que salen de la playa y de repente... No, horas, no... Recuerdo que no sé si está en mi canal de YouTube y no recuerdo el modelo de coche, pero creo que era un modelo de coche también. Pero era clásico, ¿no? Era un modelo clásico, sí, sí. No, y este es el caso bonito, sí. Por cierto, están hablando del canal de YouTube, estáis hablando cómo puede ponerse la gente en contacto con vosotros si quiere contaros un caso de redes sociales, canal de YouTube, contarnos un poco cómo puede la gente contactar con vosotros para contaros su experiencia. Pues yo tengo la página web que es omnispain.com, ahí hay forma de contacto. Bueno, yo estoy como Nando MDB en Instagram, soy Miguel eso sí, en Instagram también. Tenga kilómetro y kilómetro ovni también, ¿no? O sea, hay una forma de contacto que podemos contactar con nosotros. Pues que esto de decir, desde recibir información, dejamos la tarjeta, sí. Pero donde pones la tarjeta que tienes de Omnispain, ¿verdad? Nosotros todos de cruceros estilos o bar y tal, vamos dejando tarjetas y de... Dejaré de todas formas, dejaré los enlaces a las diferentes redes sociales aquí cuando le subamos el vídeo. Ahí es una página aquí que primero era una comunidad, ha sido que se listaba gente y luego al final acabó siendo una página personal mía y ahí comparto en forma de contacto, de entrevistas, investigaciones, artículos, programas en radio. Tengo para actualizar, o sea, tengo que hacer tan casos nuevos, ¿verdad? Que nos contacte con nosotros, se nos cuenta en su caso, si podemos trasladarnos allí. Por cierto, la página de OmniSpain la he visitado un montón de veces y no sabía que pertenecía a Nando, que por cierto lo tenemos aquí. Lo que es la vida, lo que son las casualidades, he consultado tu página un montón de veces buscando casos o buscando referencias y me ha aparecido un montón de veces. Y mira lo que es la vida, mira lo que son las cosas que al final le tenemos aquí en España Paranormal entrevistándoles, porque son dos investigadores de campo que, pues como se están contando, como se están relatando, van pueblo por pueblo buscando el misterio, haciendo kilómetros. Os quería preguntar otra cosa. Esta iniciativa,
Digo que escucha, que he venido a la regional de Valladolid hoy, hasta Valladolid, desde mi pueblo, Morales de Toro, porque yo tengo carné con problemas que tengo visuales, pero vamos, incluso a la parcela de la 21 he ido en bici. Ha sido también en bici, si hace falta en bici a pie o como haga falta. Falsa. Pero bueno, Os quería preguntar por este proyecto que acabáis de iniciar, que como os acabáis de decirnos a la gente que os estábamos escuchando, pues esto de kilómetro cero todavía no tiene ni vías de contacto ni nada, porque acaba de nacer, perdón, un kilómetro Omni, perdón. ¿Por qué nace Kilómetro Omni? ¿Qué buscáis con Kilómetro Omni? ¿Cuál es vuestro proyecto? ¿Qué queréis conseguir? Jugar, pues nace de la unión de unos apasionados que nos conocemos por internet. Miguel Botaza conmigo, quedamos un día para ir a Taboreto. bueno, así fue de cobayo, pero bueno, Y a partir de ahí, dos inquietudes en común. después de todas esas inquietudes, me hice Miguel de ir un día a investigar los hombres Chapo. Los hombres chopo, ¿por qué no vamos a investigar? Digo, salimos al encuentro de la ufología, lo que es la ufología de verdad. Y a partir de ahí nació esas quedadas de investigación Y que he ido más a más, ¿verdad? Y he ido más a ver más testigos, los avistamientos. Y bueno, luego ya pasar lo de las primeras jornadas del Misterio de Zamora y lo que es lo de donde gentes, en Pedazona de Arión, allí donde hemos hecho pues, el último encuentro. Ya teníais formado el grupo Kilómetro Omni cuando corrieron las llegadas de Zamora. A partir de ahí nace, arranca ahí Kilómetro Omni. pues esperan, digamos, que las jornadas de misterio de Zamora, que de las que soy organizador y Miguel también participó ahí en la colaboración y todo. Y ahí digamos que presentamos prácticamente lo que eran nuestras historias y tal, porque yo en mis conferencias que hacía siempre invitaba a un testigo. Y dije, en esta de Zamora, antes de presentar el libro, digo, ¿por qué no? Le digo, mira, ven, anímate y tal, y hablas de ello y tal. Y nunca he hablado, bueno, nunca habías hecho... Sí, la verdad que fue una cosa nueva para mí, la primera ocasión, digamos, que hacían las jornadas. Y bueno, fue todo un privilegio estar con Nando y con todos los investigadores y que abrimos inolvidable. Bueno, y diferentes... Y ahí realmente arrancó lo que es Kilómetro Omni, ¿no? Desde ahí fue el momento diciendo la consolidación. También ahí la colaboración con la revista Más Allá. Y se hizo pública porque, claro, yo ya tenía el nombre de Kilómetro Omni en la revista Más Allá, pero no lo podía hacer público por si... Ha sido este mes de junio, si no me equivoco, ¿verdad? Yo creo que fue el mes de mayo, el mes de junio. Soy uno de los organizadores, empecé a decir. Y ya tiene uno tantos eventos que al final no se acuerda bien de cuándo son. Yo las hechos y las llevo muy mal, la verdad. ¿Qué hicisteis en esas jornadas de misterio? ¿Qué se pusisteis? Las jornadas. Yo llevo haciendo jornadas de ufología en mi pueblo, Morales de Toro y Alejo del Monte. Si es cierto que quedó esa chispa de esa espina acabada de que yo quería salir del juego y hacer ese trabajo. No, los sería mi astro siempre estaba ahí en el pueblo Morales de Toro para hacer una saltada. Y se pone en contacto, pues, me dima un amigo que se llama Boyirao, el cual conocí gracias a las jornadas de Morane. Me dice, no, ¿por qué no se hace algo más Cimora? Con el juego Marina Requejo, que es vidente sensitiva de Mysticon, con un corazón increíble. Y claro, pues conocer a Marina, conocer a Hugo es espírita, Marina es sensitiva, lo que nosotros no vemos. Y se decide extenderse un poco más, ya no solo hablar de ufología, sino dar paso a más temas. Decidimos dar voz a gente de Zamora, por ejemplo, a María de Seres Maestros, que contacta con los animales, es decir, María se comunica con los animales y con las plantas. La conocimos y si la queréis conocer estuvo en Casa Sola de Arión en la conferencia que dieron Nando y Miguel. Si queréis conocerla, si queréis saber quién es, pues estuvo allí también. Creo que incluso hablasteis un poquito con ella, pero al final no se decidió arrancar. Sí. Y luego también estuvo Laura, que es una chamana que tiene raíces zamoranas, pero también vive en Argentina. Tampoco entre Argentina y Zamora, pero sus abuelos eran descendientes de Santa Marta de Tera, que algo ocurre el fenómeno equinoccial en una iglesia muy bonita. Se ilumina un capitel, casualmente no se conoció. Está Carmela de Librería de
que tiene una sensibilidad increíble con el contacto de los minerales. Y bueno, y luego está la tarde ufológica. Sí, está ufológica con Miguel Pedrero, que bueno, fue inolvidable porque nos relató el caso de los últimos libros, pero no lo digas. Pero no lo digan. En alguna estrella con unos seres a lo largo de 50 años y nos narra perfectamente cómo esta mujer está en contacto con los 50 años con unos seres y qué es lo que ha sucedido, incluso cómo le han salvado la vida, ¿no? Sí. Esto de, a ver, en 2 ocasiones, y fue una vivencia inolvidable como nos lo relataba Miguel Pérez. Si me escrito David, investigador primera persona. Sí, has venido una estrecha relación con Estrella, con esta persona contactada, y han hecho Conmigo Juanjo López, también hablando de una investigación que hizo de una supuesta cueva, no, una enferma, cual pues, estuvo varios años sin ingerir absolutamente nada, alimentación, y la cual vivía. ¿Cuántos años estuvo? Fueron 5 años, unos crónicas sin absolutamente nada, se puede que era. Sí, ellos, muy interesante. Así que luego estuvo David Cuevas, que mucha gente lo conocerá de la participación con, su podcast que es Dimensión Límite, y me propuso 2 temas a hablar. Uno de ellos era sobre ufología y tal, pero yo estaba muy picado, centrado en el tema de humo, ¿no? Y como yo tuve una temporada muy dura con operaciones de la vista y tal, y tuve un día podcast, ¿no? Y de esos podcasts que escuchaba era Dimensión Límite, entre otros programas, y bueno, yo soy súper seguido de Manuel Carballán. Y dije, pues que toque Caso Humo por más. Que entonces tiene ese Caso Humo, que era una de las que hace poquito, además, gracias a ti, estaba en el antiguo Café Lyon, el café. Y Eva Begre, la Avellana, que todos hacemos sitio, que la han vuelto a abrir. Sótano, pero han vuelto a abrir la Avellana. Sí, el sótano. Estaba cerrado, han estado varios años y lo han vuelto a abrir hace pocos meses, ha sido. Sí, 2 meses, comía sus cenas. Y yo fui a un concierto a Madrid, y como Miguel me había hablado de que estaba muy cerca del Retiro y tal, dije, pues venga, convencí a 2 amigas mías y fue curioso porque ellas iban a pedir y digo, venga, que ya vamos abajo. Y ya vamos. Sí, ahora he hablado con el hombre y me deja bajar abajo, pero vamos a pedir algo, digo, no, vamos a bajar ya directamente abajo. Y estaba en la representación de la ballena y todo, ¿verdad? Todo allí, y luego tiene allí unos documentos que han escrito sobre la historia, pero eché de menos el Caso Humo en esos documentos, no sé si viene o no, pero no me pareció encontrarlo. Para los que no conozcáis el tema, que seguramente que también habrá alguna persona que no lo conozca, están hablando del mítico lugar, ese emblemático lugar madrileño, ese Felión, donde había un sótano muy particular donde hay un grupo de personas que se reunía para hablar de ufología. Sí, de ufología y otros temas de política. En aquella época saquista había poetas, rango bastante alto, allí se metía para hablar de temas y de temas de espacio. Y quizá para manejar el país. Y quizá para manejar el país. Oye, ¿qué pensáis vosotros? Así a grosso modo, para los que no conozcáis el caso Humo, pues es posiblemente el caso de contactismo más largo de toda España, de toda la historia, más polémico. ¿Qué pensáis? ¿Extraterrestres gracias? ¿Servicios de inteligencia? Yo pienso que ha habido, como a lo largo de la historia, varias fases. Ahora en una fase que solamente yo lo doy como real, con un tipo de información, en datos tecnológicos de muy alto nivel. Una segunda fase que interviene, me parece, Jordán Peña, que le da un toque, digamos, que ahí donde está un poco la mentira. Y todos los años ahí que me es una brota muy polémico. Y hay una tercera fase moderna en cual hay varios investigadores que siguen ellos supuestamente contactando con estos sumitas. Que Twitter, una catalana que no recuerdo el nombre, que todavía sigue contactando y hablando con estos sumitas. Este youtuber, ¿cómo se llama? Y también está JL, que también supuestamente contacta con estos. Me cuesta creerlo. Lo que sí que realmente hubo una primera fase que hubo una cantidad de datos, aportación completamente inédita. Vamos, yo creo que nada con el tiempo que se. Duda de algo real, pero luego se ha transgiversado con Jordán Peña. Llevándolo, es que hubo ahí hasta sexta, masoquismo y un montón de cosas. Sí, un montón de historias raras. Historias raras. Que hay con 4 investigadores, ¿no? Una persona muy interesante, pero una de las representaciones que sale en la nave, de banderas, representación del pueblo ese, es la símbolo, esa característica así con un palo.
Pero es que es curioso porque luego tienen también y lo que es Sirio B, eso es el caso Voronezh tiene mucho similitud con el caso Voronezh en un parque de Voronezh, esos niños, ese avistamiento de los niños tuvo, esos niños se cuenta, a la vez tenía ese simio completamente igual, entonces es muy sospechoso, ¿no? Es curioso. Parece el mismo modo, años antes o después, en diferentes sitios, ¿no? Es que da que Sí, pensar. yo creo que la simbología veréis que te dudas y en diferentes puntos Del mundo al final. Sí, porque claro, hablando de los Dogon que tienen ahí una especie de H y acepta hacen una fiesta a los Si eres señores de la lluvia, se decía también, los seres de la lluvia también, sí. cómo crece su la lluvia, tiene el reptil y todo eso. O sea que, bueno, os estábamos comentando ese famosísimo caso de Humo y ese lugar tan emblemático como es ese Café León y esa ballena azul, como nos decía Miguel y como nos decía Nando, ha pasado por diferentes fases y ahora estamos en esa última fase, ¿no? Del contacto por Twitter, ¿no? Hay que pasar la tecnología. Precisamente antes, en la charla previa que hemos tenido con estos dos investigadores y magníficas personas, por cierto, con una charla hiper agradable, estábamos hablando precisamente al principio de la conversación de cómo se ha ido adaptando el fenómeno ovni al paso del tiempo, de esos primeros ovnis de chapa con escalerillas, con toberas que echaban humo, a estos nuevos ovnis casi digitales. ¿Qué creéis que ocurre eso? Es curioso porque hablamos de un avistamiento ovni en la época de los 70 y 80 se veían naves de chapa con tornillos, con Pantallas de ordenador, y ahora se suelen ver naves que son luz. Este tipo de iluminación, que de repente esa iluminación aparece un artefacto en forma de platillo, en forma de... Bueno, es que pide forma. Ahí está la verdad, es que por ejemplo vi una esfera redonda, plateada, grandísima. También he visto una luz estática que descarto completamente que se tratase de algo terrestre. Y es que hay mucho, no sé, ha habido un avance ahí. Yo, por ejemplo, la teoría de Karawata de la distorsión me cuesta creerla porque eso de que se hagan tan poco testigo, pero cuando ese avistamiento es masivo como el de Valladolid y todo fue claro. Sí, ¿qué pasa? Claro, es que eso es que parece que los artefactos han ido cambiando a la vez que cambia la iconografía popular y de repente, claro, si sea porque has hecho tú un dato muy importante, porque de repente todos ven lo mismo en un momento determinado de la historia, ¿verdad? O ver el mismo objeto En diferentes sitios, correcto. la han visto a una hora en sitio, a los 5 minutos más tarde a la otra punta del charco, pero parece también el fenómeno se gasta también a los tipos también, parece. O quizá el fenómeno mejor se quiere darse a ver de una forma determinada, te prefieron del testigo también. O sea, no sé, ¿por qué siguen viéndose esfera? Que se veían esos UFOiters. Por ejemplo, en mi pueblo iban dos personas en moto y les adelanta una luz, ya estamos hablando de los años 70, y les está adelantando una bola, como una naranja grande que puesta alrededor suyo. Sí, pero antiguamente, por ejemplo, se veían pantallas de navegador en esas supuestas naves, y ahora no se ven esas pantallas de navegador, sino de otra manera, ¿no? Entonces, sí, quizá, dependiendo del testigo también, la experiencia. Hombre, no, que sí que es cierto que sí, lo ha visto varias personas, vamos, si lo ve una y varias personas cuentan lo mismo. Bueno, en ocasiones hay veces que a lo mejor que viendo un avistamiento, el testigo lo cuenta de una manera y otro de otra. Lo vive. Lo vive y también hay lo interacciones. Somos en muchos sitios superados. El testigo ve, por ejemplo, una nave, o sea, por ejemplo, encima del pueblo y lo vive, por ejemplo, dos testigos y el resto del pueblo no lo ve. Eso sí que pero no ha muy curioso también. O la gente del pueblo no está mirando en ese momento al cielo o estos seres deciden a quién. Eso es cierto. Fusiones de selecciones. Yo creo que hay una selección ahí, un equilibrio de manipulación. Luego la selección es muy diferente porque te pueden seleccionar personas que decir una persona que no crea, uno que es humorista, uno que sí, que es policía, otro que es un agricultor, que yo he ido a hablar nunca de ovnis, ¿a qué quieres que esté?
A mí no hay Es curioso. Es curioso. ¿Vosotros creéis que, hablando precisamente de este tema, vosotros creéis que el fenómeno elige al testigo o es algo casual? Yo paso por aquí, esta noche estamos aquí, de repente deciden aparecer o pasan por aquí o están haciendo alguna actividad, o vosotros creéis o sois de la opinión que eligen al testigo, dependiendo del caso. Yo creo que el fenómeno elige el testigo por su ocasión. Todo. Entonces, y da una representación para ese testigo. No sé, es que es el reloj, pues no sé qué de lo absurdo, ¿no? Es que es el velo, pero hay una. Pues fíjate, en el caso este remató otra vez el caso de Villarbarba, de estas agrupas, la hermanos, sí, lo que he preguntado, se le preguntábamos, y bueno, y nos decía, por ejemplo, que en tiempos de pandemia, él vea un día sí y otro también diferentes objetos, luces, objetos, todos los días. En el pueblo es un pueblo muy pequeño, cuando se conocen todos de trabajos de campo, pero es muy curioso porque sus compañeros no veían nada, porque básicamente preguntábamos a sus compañeros y ellos no veían absolutamente nada. Es muy curioso que esta persona todos los días vea de fenómenos, objetos todos los días y sus compañeros no, en el mismo pueblo. Curioso. Hablando precisamente de este tema, mira, hoy os voy a, y discúlpame, os voy a hacer la pregunta y os voy a pedir vuestra opinión. Que estabais hablando precisamente de este agricultor que ve todos los días en tiempo de pandemia un objeto y el resto de la gente no lo ve. Bueno, tenemos en el chat ahora mismo a una suscriptora del canal que le ocurrió un fenómeno muy curioso. Ella no ve absolutamente nada, pero luego cuando ve las imágenes aparecen cosas. La ocurre de manera habitual. ¿Qué creéis que está ocurriendo con estas cosas? Lo que acabamos de relatar es ese testigo, ese avistamiento es para ella y de una manera determinada, en un momento, en un lugar determinado. Entendí que no se vean no significa que no estén ahí. Que salgan en fotos ciertas anomalías que no tienen explicación ninguna. Es por la cámara puede captar, o sea, es que el loco así que no lo capta. Y yo creo que a este testigo yo le diría que siga ahí mirando a tiro, Sokobori. Y siga y fotografías de puede que el tío Pues nos manda imágenes, algunas de ellas impresionantes. De hecho, ha captado un vídeo muy cortito en el que hemos analizado todas las herramientas que teníamos a mano y no conseguimos explicar qué es lo que es Bilmo. Además, que es muy curioso, no sé si habéis oído esa leyenda urbana que corre por internet de ese caballero oscuro, de ese satélite artificial que está en el cielo vigilándonos en el espacio. No, al caballero oscuro, ese satélite artificial que en principio pasó como leyenda urbana. Bueno, pues os puedo asegurar que Irene, y disculpa que lo esté contando, bueno, lo has contado tú aquí también un montón de veces, ha captado algo igual. Ha captado algo exactamente igual que esa iconografía y además lo ha captado en vídeo. Quiero preguntaros algo muy importante para nosotros. Vosotros habéis sido... sois investigadores curiosos del misterio, pero ¿sois partícipes del misterio también? ¿Habéis tocado el misterio con vuestras manos? Sí. ¿Lo habéis tenido delante? Sí. Contarnos. Bueno, por ejemplo, hemos estado en un encuentro que hubo el año pasado con Sisto Paz, en los arribes del Duero, en Faliza, en la mitad del castillo, y ahí, bueno, previa cita, ¿no? Previo hora, que en una hora pues se va a ver un avistamiento. Esto es el tiro de cartesiano completamente. Un follow, sí, investigación. Bueno, tengo un vídeo un poquito polémico. Y que nos comentaron que a las 11 menos cuarto iba a suceder un algo, y exactamente esa hora había un cerro por detrás donde estábamos nosotros y hubo un esplendor gigante. Se lucimos el cerro, los de Zamora y alguno más, pero el suceso fue bastante. Unos destellos hacia arriba en estas formas. O si como es un foco súper potente, blanquecino, y alumbras con el acción así parece, ¿no? Pues no sé, fueron unos destellos en cosa de segundo, pero sí era algo extraño
que no he vuelto a ver ningún lado. No había nada alrededor porque él estaba otra vez, sonaba otra vez porque no había vuelta nada. Estamos Arribes del Duelo y tiro de bosque. De árbol. Y otra cosa que también voy a matizar también, últimamente en ocasiones, después de hacer investigaciones de campo, ¿no? Llegamos a casa, los domingos han pasado, los domingos, porque realmente hace dos. Pero no sabes, misterio. Querías hacer proyecciones varias. Y a Nando y a menos han pasado cosas muy curiosas. Nando, por ejemplo, ha encontrado ahí una bola. Sí, varias ocasiones con un visor nocturno. Primero me compré un visor nocturno que no me gustaba mucho y tal, que eso era la amiga. Y luego me compré otro que más potente y tal, y que he grabado o he observado a través de él muchísimas veces, pero nunca he captado lo que capté esa vez si venimos de Barba. Y me encuentro con el visor nocturno mirando a un conejo que tiene una pantalla grande con el teléfono móvil y empiezo a perseguir una especie de sueño. Pasa por el pueblo, me encuentro a 200 metros de las afueras del pueblo en un apartado que tengo, es curioso el nombre que le ponemos en el pueblo a estos apartados que da de agricultura, la nave. La nave, qué curioso. Y lo grabo, veo que es algo extraño, soy el primer escéptico que hay, empiezo a tener mis dudas, pero claro, hasta que yo no lo tengo claro, no digo que es un ovni, porque digo, wow, si es un pájaro, has hecho una lechuza, otra cosa es una buena. Y me quedo ahí con la cosa de seguir grabando, la han dicho, pues hasta que no la lechuza no he parado. Y hasta no un pájaro no he parado, hasta no he grabado mosquitos y bichos, y yo todo así. Yo viendo las imágenes lo tenía claro y digo, esto no es normal, esto es un objeto, un fighter pero vamos, hace una trayectoria en línea recta, se pasa a ver entre las casas porque se ve la referencia de las viviendas, que eso es muy interesante. Y si las que y me dejó en el que se Casi se me mete en casa. Qué curioso, ¿verdad? Pero es muy, muy interesante por la velocidad que lleva y la dirección que lleva, que es recto, y una vez pues va moviéndose el lechuzo este seguro, que lleva a 8 por ahí. El lechuzo revisor no se mueve las alas o el face, los pájaros igual. He descartado todo hasta ver que me Esas imágenes, por cierto, las podéis ver en las redes sociales de Nando. Yo las he visto, le podéis seguir en Facebook, les podéis seguir también en TikTok. Creo que también tienes cuenta de TikTok, ¿verdad? Y esas imágenes las podéis ver vosotros. Os dejaré el enlace a sus redes sociales y el corto que tenemos este directo, para que podáis ir directamente a sus redes sociales y veáis esas imágenes que ha conseguido captar con ese visor nocturno, precisamente en el pueblo donde reside. Aparte de eso, ¿habéis tenido alguna experiencia potente como esa que... Voy a ser un poco... Me han contado una experiencia off the record y quiero que nos la cuente aquí también, Miguel, esa historia que me has contado, subiendo hacia acá, la del río, la de las cañas, cuéntame. Bueno, eso fue una vivencia mía ya hace muchos años atrás. Yo estaba totalmente refugiado, no estaba nada metido en refugiado, que siempre me han gustado estos temas. Y fue un suceso que ocurrió en Buecillo, en los pines de Buecillo, concretamente en el río Cega. Iba hecho, vamos, un ciclo. Y lo que es el terreno de Colpinar y el río Cey, decido lo que es pararme en el río. Bueno, en verano casi no llevaba, pero llevamos poquita agua. Y había unos juncos, un juncal del agua, pequeño. Decido sentarme, descansar. Y empiezo pues a oír sonidos de gemidos, especie de gruñidos. Y bueno, lo de mucho portacio, esto puede ser un jabato, ¿no? Y jabato o cualquier animal que está gruñendo, tal. Yo, ¿qué asombros? No, yo no veo ningún tipo de animal, no nada. Pero sí que veía, por ejemplo, que se estaba moviendo, se estaba moviendo de un lado a otro. Y bueno, no daba mucho impacto, estuve un buen rato ahí y seguían esos gruñidos, esos movimientos, y en un momento determinado, pues salió un humo. O sea, salió humo, como el que en los juncos del RC, en el junco del río, en el medio del río del agua. Y bueno, pues en un pescador. Ahí no había ningún pescador que piese en ese tamaño, incluso yo salí al alto diciendo, ¿quién va? ¿Hay alguien? Tal. Y no dieron aviso de nada. Bueno, yo fue mi sorpresa que me di la vuelta. No, hasta el momento no tengo explicación. Yo he leído muchos casos de la profesión de ufología y nunca he tenido un caso tan parecido como el que tuve yo. Hasta hoy en día. El caso es que no hubo ningún
animal, ningún ser, ninguna persona que cupiese allí, pero claro, el salir ya humo, y un humo considerable, ya me he echado de para atrás y ya sigue pitando. Saliste por ahí. Pero bueno, Si eso hubiera ocurrido en las Urdes a principios de siglo, ojo, ya sabéis esos casos míticos que recogió Juan José Benítez en ese 100.000 kilómetros tras los hombres, ¿verdad? Mítico, clasiquísimo, historias, ¿verdad? De esos humos, de esas tormentas, de esas patas de cabra. Parece mucho, estaba recordando, ahora cuando subíamos y me estabas contando el caso, me recordaba mucho, ¿no? Al del pastor, ese humo que aparece, que se desvanece. Curioso, hay veces que algunos artefactos. Te voy a contar el caso de una de las personas que contactó en su día conmigo cuando yo escribía en el periódico El Día de Zamora. Bueno, pero fue corta la experiencia, escribí pocos artículos y me cansé quizá. Y recuerdo que contactó conmigo una persona gracias al periódico, vamos, por mediación del periódico, del director, que estaba en Sifuica en Zamora, había ladrados los perros, empezaron a ladrar y ve a lo lejos de la finca, la parte de abajo, un objeto que como que salía de una especie de humo, de vapor o de algo, pero que tenía una especie como de pula verde o algo así. Estuve detrás de un testigo varias veces y al final el hombre ya pasó. Decía que era una persona muy conocida en Zamora y dejó de quererme contar esa historia porque, claro, yo en esa época no tenía muchos medios para lavar, prácticamente. Y la quedé un poquito y perdida. Está ahí en el Quintero, está ahí. Esperando el auge de esa persona para contar la historia. ¿Crees que, ahora que hacía referencia a los testigos, no quiero hablar más, ¿creéis que hay muchos casos por ahí importantes que la gente no cuente por miedo a la vergüenza, al ridículo, a la crítica? lo que sacamos yo creo que a mucho del 20% voy a poner un 5% de lo que tenga que ver. Estoy completamente seguro, la gente se le calla y no pues sí, son sitios, pues han oído comentar y se les ve esas miradas, no empecé a decir Y que les digo, se saca la mirada, pero no quieren saber nada del tema, estoy completamente seguro que han tenido algún que otro encuentro. luego en cuando me di preguntaste si quieres hacer una entrevista y tal, no, déjame. Pero sí le da cosa porque, pues eso, vivimos en una sociedad que estos temas están, ¿no? Vivimos constantemente, pero con todo, ¿eh? Hago esto porque van a decir esto, me van a tachar de loco, y creo que esos estereotipos hay que olvidarlos y cada uno que haga lo que le dé la gana. Correcto. Y que olvide las críticas malas, las constructivas pues también, pero las negativas se dice. Con todo y con eso ha cambiado la sociedad yo que pienso sobre todo 10 últimos años ha cambiado mucho la sociedad y ahora ya no te tachan tanto de loco, ¿no? Y bueno, te escuchan, yo sí que noto ese cambio, ¿no? Que al final cuando empieza a hablar y te escuchan y Te saco redes sociales que dice, por ejemplo, te voy a contar la anécdota que de salido y estamos con una revista más allá, grabando en Villalbarba, que es una revista que es cultura, 100%, mostrando que ha salido una historia rescatada de ahí. Y otra mujer que se la ha fumado me pone, y voy a permitirme decir una cosa de YouTube, feliz. Sí. Bueno. A ver, que es verdad que muchas veces... Es que hay veces que la gente, bueno, pues es lo que hay, ¿no? Twitter es una masa de insultos, pero claro, digo, es que esta gente es ignorante, es imbécil, es que es... Bueno, yo creo que me pasa dando verdad que eso, lo miedo a desconocer, ¿no? Sí, pero Es la forma de decirse de ellos, ¿no? si alguien hace algo que no se mete con la gente, ¿por qué tienen que insultar? Claro. ¿Por qué lo relacionan con fumar? ¿Sabéis? Aunque lo pido. Yo lo he dicho un montón de veces, no sé qué opinaréis vosotros, lo he contado un montón de veces en los directos. Nos metieron en los años 80 y 90 al loco del gorrito de papel de aluminio, a Carlos Jesús, en Las Marcianas, a la pitonisa Lola. Entonces era tal foco de ridículo. Mirando atrás porque estoy viendo una luz todo el tiempo y no estoy bromeando, estoy viendo una luz en el fondo, en el horizonte, que aparece y desaparece y me tiene completamente un resplandor en el fondo. Eso es el... Yo diciendo, a veces hay una aprobación diciendo que está a gusto aquí con nosotros. Y es que no suele aparecer y venimos por aquí mucho y me tiene preocupado. Por eso de vez en cuando estoy mirando para allá. Como os estaba diciendo, estamos acostumbrados a ese... Y no soy muy de la teoría de... No, Sí.
y se nos ha quedado grabado a fuego, ¿verdad? Era el programa este que hacía el típico frikis que, bueno, culpables crónicas marcianas. Sí, al final se nos ha quedado marcado a fuego ahí que cualquiera, ¿verdad? Que cuenta una historia está loco, está... Pero Ahí lo que me jode, de cierta manera, lo que me duele, es que cuando alguien ha visto algo, ¿por qué tienen que decir has fumado, has bebido? ¿Qué tiene que ver eso? Ver algo, si fumas, cierras mal los ojos porque no ves. Lo primero que se le ocurre, no se cuestiona nada. Es la parte que se cuestiona. Puedes beber y olvidar, encima es que te olvidas de... te olvidas, claro, te olvidas de lo que has visto, de lo que has... Efectivamente, yo creo que es un mantra que la gente utiliza y lo utiliza para hacer daño y para mal. Yo lo que creo que ahora mismo lo que hace falta, bueno, es cultura del oculto, ¿no? Lo que está ahora mismo predicando ahora Javier Sierp, ¿no? Eso es lo que hace falta, que esto también forma parte de la cultura, del entorno de nuestra cultura social, ¿no? Mierdas que se convierten en realidad. Eso, es muy importante. Por ejemplo, para mí el caso de Emiliano Velasco es el agricultor de Villaster, que como está al lado de mi caso, vamos, en mi pueblo, perdón, para mí era una leyenda. Y no deja de ser esa cultura que se ha extendido entre los pueblos y que sigue muy viva hoy en día, pero que cuando ves que esa leyenda real, pues forma parte del folclore de la zona. Sí. Entonces es muy importante. Ellos están haciendo, para los que no los conoces todavía, seguro que los vais a conocer y que se van a hacer súper conocidos porque están trabajando muy bien, están haciendo las cosas como hay que hacerlas de manera seria y se están moviendo, que es lo importante. Acuden a sitios. Yo dándolo conmigo. Acuden a los sitios y al final es eso, están haciendo una labor muy importante, sobre todo para aquí, para Castilla, ¿no? Estos pueblos que se van vaciando poco a poco, pero que sin embargo tienen una cultura muy rica y lo que decís vosotros, el misterio es cultura, no es cosa de locos, el misterio es cultura y eso es un mensaje muy importante que creo que estáis haciendo, por cierto, una labor muy importante porque es precisamente eso, el misterio no es cosa de locos, no es cosa del típico del gorrito de papel de aluminio en la cabeza, es cultura, es leyenda, es los pueblos de nuestra Castilla, de nuestra España, y estáis haciendo una labor importantísima. Por cierto, os quiero preguntar qué último proyecto andáis metido, que sobre esto algo por ahí, algo relacionado con hombres árboles, con hombres chopos, contarnos un poco esa ruta que he visto por ahí que vais a hacer. Pues la ruta la organiza una asociación de Castro Nuño, la llevo organizando ya bastantes años. La historia de los hombres chopo yo la escuché mucho antes que salís en televisión. Me la contó un vecino de la misma localidad. Y gracias al alcalde de Castro Nuño, por ejemplo, hemos montado con esa primera salida de kilómetro entrevistar a César, que fue súper chulo porque nos llevó al design buenas. Tenemos dos operaciones, primera forma Miguel, contanos quién es César. César fue la persona que ha tenido el encuentro con estos hombres chopo. ¿Por qué hombres chopo? Porque son hombres muy altos que se asemejan a los chopo. Seres de 5 metros que en un día que fue de verano, ¿no? Por la mañana se encontraba haciendo labores de pastor. Pastoreo. De pastor. Él me hace gracia porque dice o santa. Esas palabras que han quedado, ¿no? Castellanas o quedan ahí que de los pueblos, ¿no? Él se encontraba con las ovejas, trabajaba para otra persona, para un encargado de esa finca. Se encontraba cerca de ¿cuánto era? 1 kilómetro de la presa de Castro Nuño. Sí, escasamente, más o menos. Y en uno de esos momentos, había unos perros con él y tal, pues observa hacia unos 200 metros aproximadamente, pues como 3 siluetas a lo lejos, que él lo denomina hombre de sopo, que ha quedado en ese folclore hoy en día y se ha convertido en una ruta de misterio que es muy bonito. Ve esos soles altos, con una ropa como de color cuero, con unas botas de estas de... ¿Cómo se llama la palabra? Esto del oeste, como botas del oeste llevaba, brazos largos y como delgados, ¿no? Estos seres se acercan a él, conoce toda la vida de personal, muy personal, que tienen un mensaje. Que por cierto estuvimos por activa y por pasiva lo que es preguntándole qué mensaje le daban y no nos quiso contar. Bueno, a nivel parte de la familia sé que nos dijo un mensaje, pero
un mensaje también a nivel global, mundial de la humanidad, pero que pues Dando y no nos lo quiso coger Irma. digamos con lo que el fenómeno que lo que hubiese allí no le deja contar, pero está bloqueado. De la manera de ese mensaje. Lo tiene tan bloqueado que no habla de ir. O sea, me estáis contando que en Castronuño, aquí en la provincia de Valladolid, un ya anciano, ¿verdad? Soy yo mayor. Desmayor, sí, yo no sé, no. La vuelta de tuerca que hicimos nosotros, que claro, el clásico sobre el chopo, el encuentro tal y cual, pero lo nuevo es que datos nuevos, ¿no? Sacamos datos nuevos. Por ejemplo, que esta persona se había desmayado, que cuando rodó ya no estaban estos seres. Y que a lo largo de su vida, de historia, incluso en los últimos tiempos, ha seguido teniendo contacto y avistamientos. El 17 de noviembre del 2024 y afirmaba que había tenido un encuentro con ellos todavía en Cogiendo Seta. Sí, sí. Meses de... Qué curioso. Pero lo bonito de esto es la ruta, porque de una historia de locos, entre comillas, se ha convertido en algo muy cultural en Castronuño. Tuvieron una escultura hecha de madera en el hall del ayuntamiento una temporada, violada por una persona que no se va a hacer por otra. Y se hace por su pastrona. Se hace una ruta de San Agosto, que está el cartel ya publicado, que yo lo puedo partir también cuando la cable de Castronuño. Y bueno, pues yo este año he convencido a mis padres para que me lleven allá. Son 8 kilómetros. 8 kilómetros. Vamos al Paragre. Quedamos en el bar. Le deja la pena porque es un parque natural impresionante en la zona también. Pero os decía que curioso, ¿no? Que aquí en Castronuño, y ahora voy a haceros otro comentario, posiblemente una persona haya recibido un mensaje para la humanidad que no le dejan contar todavía, pero que puede ser de tinte catastrófico y puede ser que nos estén dando un aviso, ¿verdad? Un aviso a esta humanidad que parece que está últimamente perdida. Ese aviso no se ha extendido ni se ha difundido por parte del testigo que está bien casado. Que, bueno, pues sí lo te digo, ahora no. Pero aparte de ese mensaje, se ha difundido, ¿no? La historia que también son una de las fases que cayó importante. Y también fue perseguido por un objeto saliendo de la azucarera de Toro de trabajar, cerca de la presa, que aquí ya desapareció. Qué curioso. Eso, yo lo digo muchas veces, si estas cosas en vez de pasar en Castronuño pasaran en Wisconsin, seguramente que se harían películas, series y estaríamos a nivel global, ¿verdad? Pero ocurre aquí en Castilla y por eso nuestra labor entiendo que es muy importante, difundir esa cultura del misterio que hay en nuestros pueblos y que tiene que ser conocida porque forma parte de nosotros y aunque no vivamos en Texas, aquí en España también tenemos que no se olvide todo ese misterio. ¿Qué planes tenéis para el futuro? ¿Qué pensáis? Bueno, pues por ejemplo, hacer otra visita. A ver si te han haber tenido más contactos, ¿no? Por ejemplo. Tenemos la visita esa, ¿no? Y luego tenemos casos abiertos por todavía, hombre, entrevistar en... Tenemos un lugar que siempre sale delante al griego allí. Bueno, aquí estamos abiertos todo el día, Activo, tenemos un cargo por rescatar todavía. Tenemos también un testigo, también no vamos a dar el nombre, que tenemos que ir a la zona de Sanabria, a que no sea igual de su casa, también un caso muy impactante, y también de persecución a lo largo de su vida de ciertos... Bueno, fue publicado que está viendo. Claro, pero tenemos que dar lugar del encuentro. Va a ser la última vez que deje su caso, pero para hacer los masajes para la cosa ya. Qué bueno, o sea que estáis, bueno, claro, colaborando con la revista Más Allá de manera continua, altruista y estáis aportando vuestro granito de arena también a la publicación y trayendo, claro que también interesa, trayendo todos esos casos importantes. O sea que tenéis todavía un recorrido importante de investigaciones por delante, de proyectos por delante. ¿Dónde os queda? Próxima conferencia, por si alguien quiere acercarse a veros. ¿Qué tenéis pensado? Me han invitado a presentar el libro dentro del año que viene. No sé la fecha todavía, me llamó hace poquito, bueno, me ha llamado esta mañana. Me llamo trabajando. Y como estaba trabajando y tal, no he podido atenderlo mucho, pero vamos,
debe ser algo allí, no lo sé todavía todo bien. Y tenemos también que hacer el impuesto de Aquelarre, la librería de Aquelarre, tenemos que hacer librería y café de Aquelarre, Valladolid, que es muy interesante también, que tienes que presentar también tu libro allí y relatar los casos. Por cierto, Nando ha escrito un libro, cuéntanos un poco acerca de él, cómo se llama, dónde lo podemos encontrar, cómo lo podemos adquirir. ¿Qué nos cuentas en ese libro, Nando? Pues según Ufología Histórica de Zamora, nace de la investigación de hemeroteca, que cuando comienzo en el año 2010 en este mundillo, quizás, y empiezo a sentir las ganas, bueno, empiezo a difundir en televisión, la verdad, y de discusión, güey, Cuéntanosla, por favor. Es buenísimo. Y es buenísima. fue en Espejo Público, en el programa de Susana Griso, en Gente de Televisión Española y para unas chicas de Europa Press. Ahora. Y bueno, las chicas de Europa Press fliparían bastante cuando me vieron abrir la puerta de casa y salir de pijama con un tatuaje envuelto en el brazo. Es un aliento raro que queda ahí. Y pues a partir, voy a seguir con lo que estaba contando de la investigación hasta publicar ese libro. He visitado mi pueblo y bueno, pues me gustan los libros y no están en las bibliotecas, la gran mayoría de libros me gustan, pues los compro y visito poco, visitado poco la biblioteca. Pero voy a Zamora, me meto en la biblioteca de Zamora, empiezo a encontrar la hemeroteca digitalizada del un montón de casos a nivel de nacional, internacional y de Zamora, ¿no? Yo lo que hago es rescatar todos, o intentar rescatar la gran mayoría. Me los imprimo y me los separo por carpetas. Un archivador tengo lo de Zamora y otro archivador tengo todo lo generalizado de resto del espacio. Y eso queda como una hemeroteca personal. Es más que tengo puesto en la Hemeroteca Ufológica de Zamora, que iba a ser el titular del libro. Y bueno, va la lucha constante publicar ese libro porque firmé un contrato con Magdalena del Amo, mujer de Salvador Freixedo, que me sentí muy traicionado, engañado por parte de Magdalena, lo digo públicamente porque es la verdad. Y luego pues ya gracias a Óscar Fábrega sale esa publicación del libro que es Ufología Histórica de Zamora, que recomienda todos los artículos publicados en la prensa de Zamora, tal cual estar escritos en la prensa, desde los comienzos hasta los finales, que pues los últimos, claro, hablan un poco de la subjurología que yo hacía, e incluyo ahí unos pequeños artículos del Día de Zamora. Bueno, es un poco eso, investigación de hemeroteca, creo que bueno. Sí, también lo que nos gusta y es muy aficionado, lo hacemos también en directo en el canal, a pisar el terreno, pero también en las bibliotecas, en las hemerotecas. O es que están llegando más o lo que sea. Pero al principio me costaba encontrar testimonios. Yo dejaba el teléfono en las iglesias también, toda la iglesia, y dejaba ahí Bratel, Stonehenge, en la casa del Real y una tarjeta mía, ¿no? Y como no llamo a nadie, o sea, tarjetas, vi a una persona en librería de Adrial y ahí sí trató una conmigo. Pero dije, no, olvida más. Y le decía, a mí me da igual que los que sea. Es más, creo que en los eventos nunca digo, tenéis ahí el libro para... Es que el otro día, por ejemplo, no dije, tenéis ahí el libro para venderlo, ¿no? Y una persona que vino de Asturias, Maipa, que le va a dar recuerdo de ser aquí, me dice, joder, Nando, tío, tienes que decir que se vende el libro. Y yo, digo, no, que menos te interesa. Pues ahora haciendo caso a Maika, ¿dónde lo podemos adquirir? Mira, se puede cargar en las librerías, pero tarda un poquito más. Hay que apoyar el negocio local, está claro, pero hay veces que el negocio local no apoya al autor, también está claro. Porque yo ya no veo mi libro a la librería y digo, pues mira, yo tiro por lo mío, ¿no? Si quieren comprar el libro y que lleguen pronto, pues lo siento mucho, pero vamos. O sea, que lo podemos encontrar en Amazon. Y os dejaré el enlace también de Amazon, lo buscaremos y lo pondremos ahí también, porque si alguno quiere tener acceso a esa hemeroteca que está sacando a la luz Nando a través de ese libro, pues lo podéis adquirir. Os garantizo que no es nada caro, es un regalo, o sea, ese es una maravilla. Además, un 5% del libro que a mí me dan, es decir, lo que cobro yo, dono un 5% para las enfermedades, para ayudar a esta gente
que niños y adultos que tienen FP anda que euro. Además trabajo en Importante también, ¿eh? O sea que también comprando ese libro también estáis colaborando con esta asociación de enfermedades raras y Tonando se dedica a ello, como os acaba de contar. O sea que si queréis colaborar y queréis contribuir, pues comprando ese libro en Amazon, os dejaré el enlace a eso. ¿En Obri Spain, en la web lo vendes? no. ¿No? Pues deberías de poner un enlace. Estaría bien, ¿eh? Los tengo ahí en casa, pero bueno, por no andar ahí enviándolos y todo eso, vamos, no irse a... Si alguien lo quiere, yo le regalo unas chapas y le envío el libro. Venga, pues perfecto. O sea, ya sabéis, si queréis colaborar, pues con... Doy fe de ello que en diferentes encuentros en los que hemos estado y jornadas que hemos estado, la verdad que no se prodiga en lo que es venderlos. Yo digo, joder, pero tienes que vender estos libros, tienes que comentar lo que vendes tus libros y además firmados por ti. Sí, es una cosa que, bueno, yo lo tengo ahí, yo con poner el stand de chapas y cosillas, le siempre regalo, ya te digo, el regalo más que vendo. Pierdo más dinero, pero bueno, no me importa porque haciendo lo que te gusta, que creo que lo... Sí, porque aquí estáis por vocación, porque creéis en ello, Sí. porque sentís que tenéis que contar algo a la gente que os escucha. ¿Es algo personal vuestro? ¿Qué es? En mi caso es una cosa personal que me enriquece a mí mismo y aprendo con ello. Es una búsqueda personal que tengo, bueno, toda mi vida y más ahora. Y digamos que todos estos últimos casos me van aportando un granito de arena, el cual van sumando y voy sacando conclusiones. ¿O más preguntas ahora? Pues a veces, bueno, ahora tengo más preguntas, pero alguna respuesta sí que ha sido por de solucionada. Pero es una búsqueda personal, pero del fenómeno y de lo que nos pulula, ¿no? Del universo en general. Suena así de gordo, pero es así, al fin y al cabo. Y que todo está relacionado, ¿no? Porque está todo relacionado. El caso de lo paranormal, de fantasmas, de la ufología, del universo, todo está relacionado. Lo que pasa es que hoy en día todavía no sabemos enlazar todo esto, engancharlo. Es un puzzle y yo mantengo la teoría, me preguntaba antes que también, que todavía no tenemos la capacidad, no intelectual, sino espiritual, llegar a ese punto. Yo creo que se ha perdido lo espiritual también hoy en día, ¿no? Que lamentablemente las religiones se han llevado esa espiritualidad hacia el poder y la manipulación y el control de la sociedad, pero realmente hemos perdido esa conexión pues, con la naturaleza, con los animales, con nuestro entorno y con nuestra propia especie, ¿no? Que es la humana y otras que nos tiran. Vamos, en fin, estará. O sea, que creéis que estáis convencidos, por vuestras palabras, así lo entiendo, que esto del fenómeno OVNI, esto de las luces en el cielo, del contacto, también tiene algo que ver con lo espiritual y no es simplemente algo biológico. Yo, en mi caso, completamente. Yo incluso creo que, bueno, es una teoría mía, otro tipo de ser, ese alma, ese espíritu, llamémoslo como queramos, esa energía que somos, que no nos dice que pueden estar en el otro lado, ¿no? En este otro mundo, de esa otra dimensión, ese lo que sea, ¿no? Yo creo que podremos encontrarlo ahí también. Son muchas cosas, son diferentes cosas, pero que todas tienen unido, ¿no? Sí, que al final todas están relacionadas unas con Ahora las que otras. sean de otras dimensiones, otros planetas, otros continentes, tampoco desperto, la verdad. No muy bien. Por cierto, hablando de ese tipo de teorías, ¿creéis en la Tierra hueca? ¿Creéis que puede haber algo ahí abajo? Porque nos metemos en un fregado, ¿eh? Nos metemos en un fregado, Johnny, ¿eh? ¿Qué pensáis de las teorías que dicen que todas estas naves provienen de la Tierra hueca? A ver, no conocemos el océano ni lo que hay ahí también, y tierra hueca está debajo del agua, ya mismo nos enteramos, pero yo creo que puede haber montañas entre, nunca se sabe, y todo, quizás trenes. Tampoco lo descarto que haya la tierra hueca, ciudades intraterrenas. Se dice, bueno, se ha dicho, por ejemplo, que en Montserrat, debajo de Montserrat, hay un lago y hay una ciudad intraterrena. Es un portal, por ejemplo. Monte Shasta, etcétera, diferentes lugares del mundo. Hombre, es una teoría un poco, sí, es un poco famosa, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Los indios Hopi, ¿no? Hablaban de esas hormigas, ¿no? Que aparecían por debajo, que tenían grandes ciudades, ¿no? En no sé qué país hay una ciudad, hay un montón. La ciudad, no. Terrena, toda. Para medio millón de personas. Hay una arqueología que creo que tiene. La arqueología está un poco capada
y creo que hay ciertas evidencias arqueológicas que nos demuestran que hubo una civilización muy avanzada, que podía haber algo más allá que no nos han contado, tanto en esas cuevas intraterrenas o en esos túneles. Y ahora encima y objetos de otras partes del mundo. Y ahí había un padre, un Padre, no, el Crespi. que es Padre Crespi. padre Crespi regalando tablillas a todo aquel que pasaba por ahí, ¿verdad? A todo aquel que le escuchaba un poco. Misterio. O sea, sé que estáis muy centrados en el tema ufológico, pero ¿entendéis también, habéis hecho algún tipo de investigación paranormal? Mañana vais de investigación paranormal. Al Boecillo, a lugares de está abandonado de Boecillo, Tenía un amigo de Zamora que se llama Bernardo, creador y un equipo de investigación propio de sus aparatos tecnológicos, incluso que, bueno, tiene de tener un montón de cosas y es uno de los expertos que va a hacer esa investigación. Yo voy como primera vez en este mundillo, sí es cierto que he entrado en sitios abandonados, hacer fotos, ver cosas. La pasión por ver lo que pudo haber ahí, el resto de papeles, que me mola. Yo cuando veo papeles me fascina. Mira, os voy a contar una cosilla que me pasó una vez en Sanabria, en un hotel abandonado. Eh, había un mogollón de papeles en el suelo, pero claro, yo estoy pisando unos papeles y cuando miro por el suelo, de repente veo una revista que ponía ovnis. Y dije, me la llevo. Y la tengo ahí guardada como un recuerdo que digo, no es casual que yo tenga en este pie derecho, justo cuando miro por el suelo, que ponga yo, ¿sabes? Me chocó mucho. Sí, curioso. La casualidad. ¿Te vais al sanatorio de Viana o a Bocillo? Bueno, pero está más próximo a Boecillo. Es de Viana, no es a Viana, pero está más próximo a Boecillo. Es un Bocillo. Y bueno, pues yo personalmente he estado varias veces, he sacado una psicofonía muy potente, por desgracia la he perdido, pero una psicofonía de las de libro. Nosotros hemos tenido alguna mala experiencia, ¿verdad, Johnny? Bueno, sí, y también deciros, vamos, que quedáis todos invitados, vamos ahí si queréis acercaros mañana, y lo haremos, y no encuentro entre amigos, o sea que... Yo es mi primera... Entonces, cuando él dice que no va, él dice que no va allí. Allí ha contado historias que no... Siempre que se haga todo con respeto, ¿no? Viendo permiso a lo que haya también, y con una sensibilidad. A mí eso de desencarnarte y ir hacia huecos de ascensor y no saber lo que estás haciendo, a mí eso no... Y salir de allí con arañazos y que te tiren piedras si no hay nadie... Bueno, nosotros como experiencia, solamente te voy a contar una cosa. Potente me está poniendo de los nervios, acaba de haber un fogonazo tremendo, luego lo echaré un vistazo. Hay que investigar. Estando en uno de estos lugares, no escuchamos absolutamente nada. Sin embargo, cuando revisamos las grabaciones del directo, había una voz que increpaba a José o a Pili, no sabemos a quién de los dos. Y es una de las psicofonías más claras que hemos captado y cuando lo escuchas te ponen los pelos de punta. Nosotros nos faltaba llevar a Marina que se separe y que le captaría ahí nada. Pues es muy importante siempre que acudes con una persona que tenga un pozo de... Seguiremos por ahí. Sí. Ella no ha querido conectar mucho con el lugar y me ha dicho que está aquí. Nada, lo descubriremos. Yo en mi caso, por ejemplo, me salió justo cuando iba a pisar un pentagrama que estaba dibujado en el suelo. Y le decía, ahora sí, y empalmaba con mi voz. Totalmente diferente, pero que enlazaba con mi frase. A ver. La verdad es que sí. Es que el mundo, yo os preguntaba precisamente por esto, ¿no? Por si también tocabais otros temas dentro del mundo del misterio. Es la gente que puede contactar con espíritus, con esas personas que quedan vagando entre otro mundo, y lo que veo muy bonito de ello es poderles ayudar a cruzar hacia el otro lado. A mí experiencias cercanas con la muerte también es uno de los temas que me encanta leer y me encanta escuchar testigos que han tenido este tipo de experiencias, que han estado en otro lugar, que han visto cosas, que se han visto en el quirófano, que han visto detalles del doctor, la enfermera, etcétera, que luego se lo cuentan y flipan los doctores, que bueno, están acostumbrados a estos temas ya. Pero son temas que me gustan mucho, sobre todo eso, la investigación yo no sé, te cuento el caso de una amiga de Zamora, Virginia,
que iba andando por una calle peatonal de Zamora y de repente ve a un niño que dice, ¿qué hace ese niño ahí? Para ella es muy real ese niño porque que ahora estaba ahí de verdad. En realidad estaba, pero de otra manera. Se acerca y es un niño de otra época que está perdido buscando a su madre. Entonces Virginia mantiene un contacto con este niño comunicándose, todo telepáticamente, lo hace de una manera, porque claro, yo le digo, jugar, pasa mogollón de gente, o cómo haces, no estás ahí hablando con algo que no estás viendo, ¿no? Ella contacta de esa manera, pero a la vez coge un teléfono y hace como que habla por teléfono, para pasar un poco más desapercibido de la gente que de alrededor, ¿no? Y consigue que ese niño cruce esa luz, aparte de su madre y solo yo. Y es una de las cosas que me fascina. Qué cosa más curiosa. La verdad, cuando tenemos en Buecillo, yo me encantaría que toda la gente, esas almas que queden ahí en pena, perdidas, tal, pudiesen cruzar hacia otro lado, aunque se acabe el fenómeno, porque hay veces que cuando se investiga un castillo y ahí van psíquicas allí, hay veces que en algunos sitios le dicen los dueños, por favor, no me quitéis el fantasma que hay aquí, ¿no? Que es el mismo. Pero claro, no me quitéis el fantasma que hay aquí, pero recuerda que ese fantasma era un ser humano y se ha quedado ahí un poco en esa dimensión. Yo creo que hay que ayudarnos. Están entre este mundo y el otro. Se han quedado ahí amarrados. Muchas veces incluso que ellos no son ni tan siquiera conscientes de que han fallecido. Pero hay que ayudarles o incluso que no se quieren ir porque tienen un apego o un algo. Esas que los envías. Sí. Es curioso, hay fantasmas cabreadísimos. He visto, además, hace muy poquito un caso de una persona que fallece su madre y le dice que no le va a dejar la casa en propiedad porque no quiere que de un pasillo a otro a través de una ventana. Sí que es verdad que a veces que se cabrean también y que tienen cierto apego. No recuerdo a Paloma Navarrete decir que había algunos fantasmas acaban de quicio que eran muy burros y ya no pasaba un poco de eso. Paloma Navarrete lo pasó mal en el hospital este de Boecillo, vamos a ver mañana. Oye, ¿a qué hora vais a estar mañana en el sanatorio? Bueno, Pierde las 11. a partir de las 11, 11 o 12, pues estaremos ahí haciendo experimentos. Hay investigadores también que van a tener unos aparatos ahí y bueno, vamos a ver si obtenemos algún tipo de psicofonía, algún tipo de movimiento o bueno, o también vamos a hacer también radiestesia. También es muy interesante la radiestesia allí porque los campos están muy alterados. ¿Lo vais a transmitir en directo o en alguna plataforma o lo vais a título? Pardo en su canal se tiene, no es un investigador de Zamora. Vale, nada, estaremos muy pendientes también. Si tenéis enlace, nos lo hacéis llegar para que la gente también nos vea allí, pisando el terreno y investigando también lo paranormal, no solamente lo ufológico. Y nada, si tenéis canal, nos lo paséis por WhatsApp y lo compartimos y echamos un vistazo a lo que estáis haciendo allí en ese sanatorio. Todo lo que mande Bernardo, porque es el experto en esto, pues lleva todo. Y de todos ahí, como investigadores, como exploradores. Una primera toma de contacto, ¿no? Con yo creo que también por el tema ese de, bueno, son lugares a otros que pola, pero también voy con esa ganas de sentir, ver, descubrir. Experimentar. Bueno, yo he estado en varias ocasiones. Claro. Me han pasado ya fenómenos, unos cuantos fenómenos también. Incluso estando alrededores, también sentir captar una energía muy próxima y con otra persona y captar completamente lo mismo en el mismo lugar, zona de habitación. Digo, nos estamos llevando y siendo una energía muy atractiva. Y no estábamos hablando para nada el uno con el otro. Sentirle o de y era curioso, a un sitio abandonado, no me acuerdo exactamente, parecía, era algo militar, me parece. No acuerdo exactamente allá pues. Fui con unos amigos del pueblo, que fuimos exactamente allí, y había una zona que me daba mal rollo, que no me generaba, intentaba hacer fotos con la cámara, y en esa zona exactamente no se podía hacer fotos. Y fue chocante porque nos encontramos en el coche no va a llegar, un gallo disecado, que digamos, se hace aquí en medio del camino, ¿no? Pero fue algo triste porque había caído una oveja en el hueco del ascensor y estaba medio moribunda, que yo no quise quitarla ya porque le da mucha pena al animal. Y claro, eso le daba un toque ya a la noche que no veas, ¿sabes? En plan de jugar. A mí me chocó ya ver el pobre animal que hacía ahí, cuánto tiempo llevaba ahí y estaba bonito. Me dio un poco de pena, pero lo curioso es la zona esa que yo intentaba hacer las fotos, pulsaba y no me salía nada. Sí. O sea, que ya has tenido alguna experiencia de ese tipo, aunque sea de esos gallos, pero por lo menos... Hablamos en plan de ver un sitio abandonado, Sí. etcétera.
Otra cosilla también, poblado de Castro, pueblo abandonado en Zamora, abandonado antes, comprado ahora por un norteamericano, claro que mujer y no tiene que para decir, creo. Y que hago a Zamora, la verdad. De oír un porzo increíble. Íbamos 3 personas, un amigo mío, mi mejor amigo, mi mejor amiga. Oír un portazo, esta chica gritar, sí la vi, y luego decir de dónde ha venido ese portazo, ¿no? Y fue muy curioso también. Pero vamos, no íbamos en plan de investigación, sino íbamos en plan de... Cuando ha ocurrido alguna historia potente y acabas notándolo al La final. cárcel de Zamora va mucha gente a investigar allí, a esa cárcel, y sacan cosas. Está. Qué curioso. Pues nada, pues una maravilla. Oye, llevamos 1 hora y media de charla aquí. Se nos ha pasado se nos ha pasado la noche, pero vamos. Os voy a confesar una cosa, estoy que me cuesta hablar. ¿Quién lo diría? Que estamos en... Vaya frío que hace aquí arriba. Habíamos venido con toda la ilusión del mundo a un lugar como este, donde vamos a hacer, por cierto, ese próximo día 25 es alerta OVNI con el último peldaño. Seremos punto de contacto. Quedáis invitados, por cierto, o si queréis participar también, pues si estáis en Zamora, zona caliente, como bien nos habéis contado, pues si veis algo, estamos en directo y contamos con vosotros si no tenéis otra cosa que hacer. Os invitamos también a que paséis. No sé si importa la tecnología que hay, pero estamos en 200 y pico microteslas. Sí, lo he visto antes, me lo ha enseñado antes cuando estaba entrevistando, estaba enseñándome el medidor EMF, perdón, y estamos, normalmente siempre tenemos picos de 30, que es lo normal de microteslas, y hemos pasado por picos de 160 y pico, o sea, una anomalía. No sé qué. Mira, hay algo por ahí, 196 de pico. Quizá puede ser toda la vibración que estamos generando aquí, ¿no? Que suba, ¿no? Eso es importante. Pero desde frío. Lo que estamos soltando cada uno de nosotros suma todo esto. Bueno, vamos a hacer una cosa, hace un frío ahora mismo aquí, un aire terrorífico. Hemos traído por primera vez aquí con nosotros, que ha sido un gusto y un placer, a Nando y a Miguel, pero los estamos torturando ya con esta entrevista porque creo que ha sido la entrevista más fría que han hecho en su vida, seguro. No. Porque hoy en día... No. Te lo haces la mochila y subirá. No, con eso lo baja, fíjate tú, ¿eh? Sí, sí. Están haciendo pruebas ahí con... Algo dice Orlando por aquí. Sí, algo está por... Oye, otra cosa os quiero decir. Soy muy de contestar todos los mensajes que nos pasan en el chat, pero hoy quería estar muy atento. Quedáis saludados todos los que habéis pasado por aquí, que he visto que en un momento hayáis 15 personas por ahí. Nada, que os leo en cuanto que termine el directo, pero... Has estado tú ahí de moderador, ¿no? Sí, es que normalmente siempre contesto todos los mensajes, pero hoy me parecía la charla súper interesante y quería estar muy atento. Os voy a pedir disculpas a toda la gente del chat. Quería estar muy atento a estos dos investigadores en este directo con esa frase de misterio es cultura. Y sobre todo, todos sus proyectos. Enari, pasamos a manipar este buen reto, a una total interesante entre amigos y dar diferentes puntos de vista. Y gracias por ir al evento de acá. Nada, un gusto y un placer, y gracias a todos los que estáis ahí, y por supuesto quedáis invitados, esta es vuestra casa, ya sabéis dónde estamos, y cuando queráis os vamos con vosotros o venís con nosotros y... Hay que hacer más que nada, hay que hacer velocidad de todos nosotros. Hay que montar algo. Chicos, tenemos un invitado de Irene para viajar a Asturias, a que es de Amnau. Le dice que hay el fantasma de una niña. Sí. Así que... Oye, cogemos el coche, Cogemos la mochila y nos vamos para allá. Chicos, muchísimas gracias. Miguel, muchas gracias. Nando, muchas gracias. Johnny, tú lo de siempre. Todos los que estáis en el chat, un abrazo enorme también. Mañana estaremos en directo, estaremos con investigación paranormal en un lugar muy especial, por cierto. Un viernes y sábado no paramos. En sábado estamos aquí a tope. Y recordaros, dejaré en un ratito cuando lleguemos a casa todas las redes sociales de Nando y de Miguel, y a ver si os vemos también mañana en directo. Que os vaya muy bien en esa experiencia en Viana, en el sanatorio.
que lo paséis muy mal, pero es mucho. También. Excepto quedarse con el gusanillo, ¿no? La servidumbre. El toque de, yo qué sé, pues de decir, ostras, aquí ha pasado algo, o he sentido algo, o he escuchado algo, ¿no? Pero llevas algo positivo, no negativo. Siempre, No ves natural. siempre hay que dejar todo lo malo allí. Bueno, se venga. ve con ir al propio civil con sus amuletos. Oye, importante, eso siempre, lleva siempre ese toque de protección. Vuelvo a repetir, muchísimas gracias Nando, Miguel, muchísimas gracias a todos los que habéis estado por ahí. Nos vemos en el próximo vídeo o en el próximo directo. Disfrutad de lo que queda de este fin de semana. Mañana nos vemos. Chao. Gracias. Dios. Gracias.